Jerusalén. Para los cristianos, los hechos más importantes de la historia ocurrieron aquí. La Biblia dice que esta es la ciudad donde vivió Jesús sus últimos días y donde fue crucificado. Lo que ocurrió aquí cambió el mundo. 2000 años después, la ciudad también ha cambiado. Destruida y reconstruida más de 20 veces en otros tantos siglos. Solo quedan fragmentos, rastros y ruinas de la ciudad que conocería Jesús. Ahora, gracias a décadas de investigación, podemos revelar cómo habría sido con modelos gráficos en 3 dimensiones. Las calles y puertas por las que pudo caminar. La compleja red de abastecimiento de agua que sació la sed de esta desértica ciudad. Las piscinas donde, según algunos, Jesús hizo milagros. El complejo del templo, el corazón de la ciudad y de la fe judía, donde Jesús enseñó y oró. Una extraordinaria obra de ingeniería arrasada casi al mismo tiempo que se terminó. Revelaremos el mundo perdido de los evangelios, el Jerusalén de Jesús. Mundos perdidos, el Jerusalén de Jesús. En tiempos de Jesús, Jerusalén era el corazón de Judea, el reino de los judíos, un pueblo definido por su religión. Para ellos era el lugar más importante del mundo. Los evangelios describen 3 ocasiones diferentes en las que Jesús vino a esta ciudad. 40 días después de su nacimiento, cuando sus padres lo llevaron para presentarlo en el templo. A los 12 años, cuando departió con los doctores, y la última semana de su vida. Entró triunfante en la ciudad y salió para morir en la cruz. En el siglo I, Jerusalén era el centro del mundo judaico. Había un fuerte contraste entre el lugar de donde provenía y el Jerusalén al que llega. Su hogar era Nazaret, un pequeño pueblo a 120 kilómetros al norte. Nazaret tenía fama de rudo y primitivo. Todo lo contrario a Jerusalén. Llegaba del campo a la ciudad. Cuando Jesús entró por primera vez en Jerusalén, debió quedarse sobrecogido por esa construcción enorme, en comparación con lo que había alrededor. Esta edificación es el Monte del Templo. Para los investigadores que intentan reconstruir el aspecto de la ciudad en el siglo I, supone un desafío singular. La mayor parte desapareció al ser destruido décadas después de la muerte de Jesús por el ejército romano. Y como es lugar sagrado para 3 de las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no se han permitido las excavaciones desde hace más de 150 años. Sin embargo, a través de un trabajo detectivesco y el estudio de documentos antiguos, ahora es posible reconstruir el Monte del Templo como Jesús lo conoció y descubrir los secretos de su construcción. Fue idea de Herodes el Grande, rey de Judea en la época del nacimiento de Jesús. Los logros de Herodes siempre se verán ensombrecidos por lo que de él se escribe en la Biblia. Ordenó la matanza de los recién nacidos, intentando acabar con Jesús. Herodes tiene muy mala fama en la historia, pero fue un hábil administrador y un constructor visionario. No solo por lo que hizo por agrandar el templo y el monte del templo,
También construyó la extraordinaria fortaleza de Masada y el palacio de Herodes. Quería ser recordado. Quería ser Herodes el Grande. El mundo en el que vivió Jesús fue organizado por el que quiso matarlo. Hacia el año 15 a.C., Herodes había decidido construir un nuevo templo, mucho más grande que el que había. Triplicaría el tamaño del existente para cubrir una extensión equivalente a 25 campos de fútbol. Y lo rodearía de enormes murallas. Pero se enfrentó a dos grandes problemas. Primeramente, para el pensamiento judío solo había una localización posible para el templo. Habría que demoler la construcción existente y los sacerdotes no confiaban en él, no creían que pudiera terminar su obra. Para demostrar sus buenas intenciones, mandó extraer toda la piedra necesaria para el nuevo edificio antes de comenzar las obras. 1 millón de toneladas. De todos los rincones de la ciudad. Tardaron 8 años. El mayor desafío era que la cima del monte del templo terminaba en pico, no en meseta. Y era demasiado pequeña para los planes de Herodes. Pero dio con una solución sencilla, aunque ambiciosa. Agrandó la montaña. El monte del templo que Jesús conoció fue la mayor estructura hecha por el hombre sobre la tierra. El suelo de la plaza, que podría acoger a 250.000 personas, era un techo que cubría una red de cámaras. En el monte del templo actual vemos una gran zona lisa nivelada, pero está construida artificialmente. Hay una montaña oculta en el centro. La montaña sería así, y lo que se añadió es suelo suspendido hasta aquí, sostenido por murallas en los extremos. ¿Cómo se suspende un suelo así? Con multitud de arcos y cámaras debajo. En el extremo suroeste del monte del templo hay 4 niveles de arcos que forman salas abovedadas. Cada arco mide 6 metros de ancho por 6 de alto. Esta técnica arquitectónica era bien conocida en la época de Herodes. Los romanos la usaron profusamente. La diferencia es que los hombres de Herodes no emplearon hormigón, sino piedra caliza local. El resultado fue una obra de ingeniería perfectamente ejecutada con 3 grandes ventajas. Era resistente, como para aguantar el peso de decenas de miles de peregrinos. Era duradera. Debía durar eternamente. 2000 años después, el mismo edificio sigue ahí, resistente e impresionante. Y era ligera. Si Herodes hubiera probado la otra alternativa, que consistía en colmatar este espacio, la carga sobre los muros habría resultado excesiva. Tendrían que haberlos hecho más gruesos o se habrían derrumbado. De todos modos, los muros que rodeaban el monte del templo eran enormes. Tenían 4,5 metros de grosor y 36 de altura. Estaban hechos de bloques de piedra labrados a mano. El monte del templo tiene 1,5 kilómetros de circunferencia. Una capa de piedras, si solo tuviese una hilera, tendría de 800 a 1000 unidades. De media, cada una de esas piedras pesaría unos 4.500 kilos, aproximadamente el peso de un elefante adulto. Algunas eran mucho mayores. Los arqueólogos han localizado el bloque más grande usado en la construcción del monte. Se encuentra en lo que se conocen como los túneles rabínicos. Ahora enterrado por 2000 años de evolución y cambios, en la época de Jesús estaba a la vista, al nivel de la calle. La doctora Jody Magnes es una experta mundial en la arquitectura del Jerusalén de Jesús.
Esta gran piedra forma parte de lo que se llamó hilera maestra. La idea era estabilizar el monte del templo incorporando una serie de piedras mucho más grandes, altas y pesadas que el resto. Es difícil imaginar su tamaño. Es 20 veces mayor que los bloques más grandes usados en la construcción de las pirámides de Egipto. Tiene 12 metros de largo y 3 de alto, y pesa más de 400 toneladas. Jesús o cualquier otro visitante de Jerusalén se encontraría ante una edificación de gran escala. Y los constructores de Herodes la abordaron con gran ingenio y destreza. Cada hilera de piedras está ligeramente retrasada, ligeramente compensada con la de abajo. Esto da estabilidad a las partes más bajas de los muros, necesaria para llevar el peso arriba. Y eso crea, o debería decir, corrige una ilusión óptica. Si las piedras se hubieran dispuesto exactamente unas encima de otras, la construcción es tan monumental que habría parecido inclinarse hacia el exterior. Esto hace que parezca que el muro es recto. Los canteros fueron tan hábiles que el espacio entre las piedras es casi nulo. Shimon Gibson nos demuestra su pericia. Encajaron las piezas perfectamente. Los canteros fueron tan exactos que si pongo un billete de $50 aquí consigo que no se caiga. Pero solo eso, porque no entra. Esta parte del muro ha permanecido intacta 2000 años, pero los constructores confiaron en el conocimiento del trabajo, no en la argamasa, para mantener unidos los bloques. 18.000 personas trabajaron para levantar estos muros. La tarea comenzó 15 años antes del nacimiento de Cristo y se prolongó durante 80 más. El lugar, tal como lo conoció Jesús, era la mayor obra del mundo. Pero ahora podemos recrear su aspecto cuando se terminó. La mayor edificación sobre la tierra. Estuvo en pie solo 5 años antes de que un brutal ejército romano lo destruyera. A continuación, uno de los grandes enigmas de la arqueología. Reconstruiremos el edificio más importante de la vida de Jesús y la culminación del monte, el propio templo. Según el Evangelio de San Marcos, Jesús señaló hacia el monte del templo de Jerusalén y dijo: ¿Veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 40 años después, estas palabras demostraron ser proféticas. El ejército romano, aplastando una revuelta judía, destruyó el templo. Para los investigadores actuales, el resultado es uno de los retos más seductores de la arqueología bíblica: recrear el templo como se alzaba en medio del monte. Se ha necesitado el trabajo de generaciones de científicos y eruditos para construir una imagen de lo que Jesús habría visto cuando llegó aquí. Al entrar en el monte del templo, cruzaría una serie de patios o espacios abiertos. Pasaría ante una señal escrita en griego, advirtiendo a todos los extranjeros, o no judíos, de una muerte segura si traspasaban cierto punto. Después llegaría al patio de las mujeres, el último lugar donde estaba permitida la presencia femenina. Era el patio exterior del propio templo o santuario. Al subir 15 peldaños semicirculares, llegaría a la puerta bella que llevaba al patio de Israel, abierto solo para judíos varones purificados según el ritual. Jesús no podía haber pasado de ese punto porque solo los sacerdotes podían entrar en el templo. Al Sancta Sanctorum, en la parte trasera del templo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Reuniendo las pruebas de las fuentes escritas, es posible establecer el aspecto exterior de este santuario tan celosamente guardado. Los arqueólogos han calculado su altura comparándolo con la edificación existente en la actualidad, la cúpula de la roca musulmana.
El edificio musulmán tiene exactamente la mitad de la altura del templo en tiempos de Herodes y Jesús. Esta estructura cavernosa tenía la altura de un edificio de 15 pisos. Nuestros investigadores quieren saber cómo se las arreglaron los constructores del templo para erigir tal edificio con las herramientas y grúas tan primitivas de la época. Es evidente que se habría requerido gran cantidad de mano de obra. Los relatos dicen que debido a la condición sagrada de cada piedra del edificio, 1000 sacerdotes fueron adiestrados como canteros. El doctor Guy Stabile ha identificado rastros de las canteras. Es increíble que esta curva se haya conservado tan bien. En una gruta a 3 kilómetros de Jerusalén ha encontrado una serie de marcas de cincel. Tienen la misma forma que las piedras usadas para construir el monte del templo de Herodes. Aquí podemos ver una línea horizontal y aquí abajo otra vertical. Se ve el filo de cada una. Usaron picos para ir haciendo las hendiduras y barras para hacer palanca y arrancar la piedra de la cueva, de la pared de la cueva. Algunas de esas herramientas se siguen usando hoy. Pero en la época de Jesús, los trabajadores no disponían de camiones o excavadoras. Aquí se ve que a partir de la marca del cincel hay una línea muy clara. Cuando se sacaba la piedra, se podía dar la forma exacta que querían los arquitectos. Todo eso se hacía aquí, porque después había que arrastrar los bloques hasta el monte del templo o a otra zona de construcción. Si se eliminaban las partes innecesarias, tendrían que arrastrar mucho menos peso. Fueron muy prácticos. El transporte requirió de una combinación de fuerza bruta e innovadora ingeniería. El arqueólogo Ronnie Reich ha recreado una solución que usaron los constructores. Es un sistema sencillo pero efectivo. El bloque de piedra se convierte en eje entre 2 ruedas. 10 hombres podrían llevarlo rodando. Cada eje podría mover 450 kilos. Una carga imposible de desplazar por una única persona. Así que fue este ingenio el que movió las piedras. Una vez trasladadas, todavía quedaba colocarlas en el lugar indicado. Cada bloque pesaba aproximadamente 10 toneladas. Se usaron sencillas grúas para elevarlas. Hemos construido un bípode con cuerdas y poleas. Las cuerdas se pueden mover con palancas. 8 personas pueden subir esta piedra a 1, 2 o 3 metros de altura y dejarla en su sitio suavemente. El resultado final sería majestuoso. Pero hay algo de misterio en la construcción del templo. El escritor Josefo dice que el templo estaba cubierto de mármol y oro y que desde lejos parecía una montaña cubierta de nieve brillando al sol. Algunos investigadores modernos lo encuentran difícil de creer. La razón es que no había mármol en Israel, en la antigua Palestina. No existía. Tendría que haber sido importado de otros lugares como Turquía o Grecia, y hay muy poco mármol importado durante la época de Jesús. Fue mucho después cuando empezó a traerse en cantidades importantes. Hillel Geba puede haber encontrado la respuesta. A cierta profundidad bajo el Jerusalén contemporáneo, ha encontrado las ruinas conservadas de la casa de una persona adinerada. Los muros y techos están cubiertos de complejos dibujos. Y estos muestran que los constructores de Jerusalén trabajaron el yeso creando la ilusión de que era piedra. Este muro ha sido tallado para imitar los bloques que conformaron los muros del monte del templo.
Esta es una imitación en escayola de la construcción de grandes bloques. Cada bloque tenía un marco. Está en blanco, sin decoración, pero hay otros ejemplos que la tienen. Parece posible que en la fachada del santuario se usara una ingeniosa técnica. En mi opinión, cuando nuestras fuentes describen el templo con mármol o cubierto de mármol, lo que realmente quieren decir es que el edificio estaba hecho de una brillante piedra blanca, o quizá de piedra cubierta de estuco brillante. Ahora podemos mostrar el templo como habría sido cuando vivió Jesús. El punto central de la ciudad, blanco y oro, con columnas de humo elevándose desde los altares de los sacrificios. El edificio fue un imán para creyentes de todo el Oriente Próximo. Cuando Jesús llegó a Jerusalén para su última Pascua, pudo haber más de 200.000 visitantes. Jerusalén tenía que acogerlos. Mientras los peregrinos se ocupaban de sus asuntos espirituales, la vida diaria de esta desértica ciudad estaba dictada por algo mucho más básico: la necesidad de agua. La tradición dice que una semana antes de su muerte, Jesús hizo su entrada triunfal en la ciudad de Jerusalén. La multitud se congregó para darle la bienvenida, cantando y agitando palmas. Muchos eran sus seguidores, pero la ciudad ya estaba llena de gente que había llegado para celebrar la fiesta de la Pascua. La población normal de Jerusalén en tiempos de Jesús era de algo menos de 30.000 personas. Pero durante la época de las fiestas, en ese caso la Pascua, podía llegar a haber 10 veces más, unas 300.000. En ese momento Jerusalén era el asentamiento de mayor crecimiento de Oriente Próximo. Recibía más de 1 millón de visitantes al año. Nuestros investigadores han intentado hacerse una idea del probable aspecto de la ciudad y de cómo lograban acoger a aquel enorme flujo de gente. Algunos de los beneficios eran claros y evidentes. Los peregrinos llevaban riqueza. La propia construcción del templo generó mucho dinero. Los peregrinos que llegaban a Jerusalén tenían que gastar dinero en comida, alojamiento, regalos y recuerdos a lo largo de su camino. Y por supuesto, pagar los impuestos del templo y los sacrificios. Décadas de excavaciones en el muro occidental del templo han descubierto los restos de una calle de 9 metros de ancha y 900 de larga, que funcionaba como un centro comercial. Es conocida como la calle de Herodes. Jesús habría caminado por aquí. Esta es la calle principal de Jerusalén. Hay que imaginarse el gran número de personas que venían aquí para comprar y vender en los muchos puestos callejeros. Todos eran peregrinos. Era el corazón de Jerusalén. Algunos arqueólogos llaman a este lugar Wall Street, reconociéndolo como el corazón económico de la ciudad. También han reunido pruebas de la relación entre esos intereses comerciales y la vida espiritual del templo. El examen de la muralla en el extremo meridional de la calle revela los restos de un arco. Es conocido como el Arco de Robinson. Con más de 15 metros de altura y una envergadura de al menos 12, sirvió como una de las principales entradas al complejo. Y en su base, situados contra los muros del monte del templo, habría puestos que venderían productos a los peregrinos. La zona que desembocaba en las grandes escaleras era conocida como el Arco de Robinson. Debió florecer con el comercio, porque la gente que se dirigía al templo era asaltada por vendedores que les ofrecían sus mercancías. Jesús debió encontrarse con una escena así cuando entró en el templo. Furioso por lo que vio, se enfrentó por primera vez a las autoridades. Se dice que se abrió camino hasta una zona llamada el Patio de los Gentiles. Como todos los judíos varones, tuvo que pagar el impuesto de 2 siclos.
La moneda especial necesaria solo se podía comprar a los cambistas del complejo del templo. Tenían fama de corruptos. El cambio de moneda debía ser una actividad fraudulenta. Los cambistas se aprovechaban de la gente inocente de los pueblos que no estaba acostumbrada a la vida en la ciudad. Jesús debió ver cómo estafaban a aquella gente y eso le enfureció. Esta es la única ocasión en los evangelios en la que Jesús muestra ira. Para Jesús se habían rebasado los límites del templo y quiso echarlos. Tiró las mesas, destrozó los puestos y les dijo: ¿qué estáis haciendo? Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Los peregrinos proporcionaban ingresos a la ciudad, pero también tenían que recibir cosas a cambio, y el recurso más valioso de Jerusalén era el agua. Jerusalén era y es una ciudad desértica. Está a 760 metros sobre el nivel del mar. El río más cercano está a 40 kilómetros de distancia. ¿De dónde conseguían esos miles y miles de personas agua para beber? Había 30 cisternas de agua de lluvia repartidas por la ciudad. La más grande albergaba un volumen equivalente a 20 piscinas olímpicas, y aún así apenas se cubría la demanda. Debían congregarse alrededor de las cisternas. Esperaban su turno porque había poca agua y muchos peregrinos. La gente no solo necesitaba agua para uso doméstico. Necesitaban una cantidad enorme para las purificaciones. Tenían que estar puros para subir al templo y visitarlo. Como parte de sus prácticas religiosas diarias y especialmente antes de ir al templo, todos los judíos debían lavarse en lo que se llamaba agua viva. Jerusalén tenía muchas piscinas diseñadas para este propósito llamadas mikvahs. En la más grande y frecuentada, la piscina de Siloé, fue donde Jesús hizo uno de sus últimos milagros. El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús curó a un ciego. Cogió tierra del suelo, escupió, le untó el lodo en los ojos y le dijo: ve y lávate en la piscina de Siloé. Un descubrimiento fortuito durante unos trabajos de ingeniería en una tubería cercana llevó a Ronnie Reich a localizar el lugar exacto de la piscina y a comprender lo grande que era. Alimentada por uno de los manantiales de Jerusalén a través de un túnel de 500 metros, habría cubierto cerca de 2.000 metros cuadrados. Si Jesús curó a un ciego en esta piscina, la historia de este milagro pudo ser conocida por millares de personas y se extendería por toda la ciudad. Fue un desafío público a las autoridades de Jerusalén. A continuación veremos los lugares en los que habría ocurrido el enfrentamiento final. A medida que investigadores, arqueólogos y eruditos bíblicos intentan comprender la metrópolis que fue Jerusalén en tiempos de Jesús, emerge una imagen extraordinaria. Esta es una ciudad desértica obsesionada con el agua, donde los asuntos espirituales rigen todos los aspectos de la vida diaria, donde la ingeniería práctica e innovadora se da la mano con el misticismo, donde en las festividades religiosas la multitud se congrega en puntos claves de la ciudad. Shimon Gibson ha formado parte del equipo que intenta desentrañar y recrear el lugar más intrigante: la piscina de Betesda. Situada al norte del templo, fue el lugar donde, según el Evangelio de San Juan, Jesús le dijo a un paralítico: levántate y anda. Los arqueólogos han excavado hasta los 12 metros de profundidad a través de 2000 años de escombros.
para desenterrar el lugar tal como debió verlo Jesús. Lo más fascinante es que incluso antes de que él llegara aquí, se decía que esta piscina tenía poderes curativos. Cuando Jesús llegó a la piscina de Betesda, había una cola de ancianos, tullidos y ciegos. Todos esperaban su turno para entrar. El hombre al que curó Jesús llevaba mucho esperando la oportunidad de bañarse en sus aguas. Y lo que ha descubierto Shimon Gibson encaja en la historia. Los escalones de la época de Jesús están muy bien conservados. Como pueden ver, hay una serie de escalones con un descansillo entre cada tramo. Esos rellanos encajan bien con la historia del Evangelio de San Juan, que dice que los enfermos se metían en la piscina y Jesús hacía los milagros. Los enfermos eran llevados a descansar en los rellanos de los escalones y a bañarse en sus aguas, porque hacían burbujas y se volvían rojas como sangre. Shimon Gibson investiga el sistema oculto de túneles y pozos que regularon el paso del agua a la piscina de Betesda. Esto era lo que producía el famoso burbujeo. Esta es la zona de las compuertas. Hay dos aberturas, una más grande arriba y otra más pequeña en el fondo. Las compuertas controlaban de manera precisa la profundidad del agua de la piscina. Se podía acceder a ellas a través de un pozo vertical de 15 metros abierto en la roca. Voy a ver si puedo. Estoy subiendo por aquí para demostrar cómo lo hizo la gente de aquella época. Aproximadamente por aquí habría un sistema de poleas que habrían usado para subir la compuerta. Un duro trabajo, pero fue un sistema ingenioso. Shimon también ha encontrado una explicación a la aparente presencia de sangre en el agua. En esta roca se ve una fisura y en ella hay tierra rojiza. Dentro del muro del túnel cortado entre las dos piscinas es incluso más roja. Cuando el agua pasaba hacia la piscina septentrional, los que se metían para purificarse pensarían que era sangre lo que salía del agua. Al mismo tiempo, el monte del templo rebosaba con sangre de verdad, porque cuando un peregrino ya estaba purificado, su siguiente obligación era ofrecer el sacrificio de un animal. En momentos de grandes celebraciones como la Pascua, que llevó a Jesús a la ciudad en los últimos días de su vida, se mataban gran cantidad de animales a la hora. Era un sacrificio a escala casi industrial. En Pascua se sacrificaban varios miles de corderos en un solo día. Este es el entorno de los últimos días de Jesús. Tenemos una imagen clara de cómo era Jerusalén en la época en la que fue detenido, juzgado y condenado. Pero muchos quieren saber aún más. Situar los lugares donde ocurrieron los hechos. No solo son historiadores y arqueólogos. Todos los años, cientos de miles de peregrinos llegan a la ciudad con la esperanza de caminar por donde lo hizo Jesús. Pero en 2000 años de reconstrucciones y cambios, la ciudad ha crecido y también las historias. Se ha hecho difícil separar la realidad del mito. Un claro ejemplo es el lugar donde Jesús hizo su última cena. Desde entonces, el modo en que partió el pan dio lugar a la comunión en las misas cristianas. Y por eso viene tanta gente a esta sala, la Senecal o habitación superior en el monte Sión, porque muchos creen que ocurrió aquí. La arquitectura de la habitación, que hoy es identificada como la de la Última Cena, es muy posterior a la época de Jesús. Los arcos o las bóvedas de crucería de la sala son de estilo medieval.
Es una arquitectura que no llegaría hasta 1000 años después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecen al siglo XII, cuando los ejércitos cruzados europeos luchaban con las fuerzas musulmanas por el control de Tierra Santa. No tenemos pruebas arqueológicas de que la última cena se celebrara en esta sala, ni siquiera en la zona donde está situada. Es la tradición que ha identificado el lugar como escenario de la última cena. En este lugar se alzó una de las primeras iglesias cristianas, pero también hay una mezquita y acoge otros edificios. Es posible que la última cena se celebrara en una casa particular de Jerusalén. Habría tenido un aspecto completamente diferente del de la iglesia. Habría sido en una casa normal. El techo habría tenido sencillas vigas de madera y no habría arcos y bóvedas como las que vemos hoy. Los evangelios dicen que después de la última cena, Jesús se marchó con 3 de sus discípulos al huerto de Getsemaní. De nuevo, es difícil determinar la situación exacta, pero está claro que fue al pie de lo que hoy se conoce como Monte de los Olivos. Getsemaní significa molino de aceite. El huerto de Getsemaní parece ser un pequeño recinto situado en la parte superior de lo que conocemos como Monte de los Olivos, al noreste del templo, al noreste de la ciudad. Parece ser el lugar donde Jesús subía a orar la noche anterior a ser detenido. Tras una noche de oración, fue apresado por hombres que actuaban en nombre de las autoridades del templo. Jesús fue prendido en el huerto de Getsemaní antes del amanecer, en la hora más oscura antes del amanecer. La pregunta es, ¿dónde fue llevado? Este es el gran desafío de los investigadores: trazar la secuencia de los hechos conocidos como la Pasión de Cristo. 2000 años después intentarán reconstruir los pasos que llevaron a Jesús hasta su crucifixión. Los evangelios coinciden en que después de su prendimiento, Jesús fue llevado a la residencia de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Esto tiene sentido histórico. El Imperio Romano ejercía un férreo control sobre la ciudad. Una gran decisión política, como la ejecución de un aparente rebelde o un revolucionario como Jesús, debía ser tomada por un representante de Roma. De nuevo, la tradición vuelve a ir unida a un lugar concreto. En este caso, a donde Jesús fue azotado, sometido a escarnio y sentenciado. Generaciones de peregrinos han creído que ocurrió en la Fortaleza Antonia. Era el cuartel general de la guarnición romana destacada en Jerusalén. Ahora queda poco de ella, pero los investigadores han logrado reconstruirla a partir de textos antiguos. Situada en la esquina nordeste del templo, era una construcción con forma de bloque con 4 enormes torres, cada una de 15 metros de altura. La fuerte dominación romana hizo que la fortaleza Antonia quedara asociada a Pilato y al juicio de Jesús. Hoy apenas queda nada. Buscando pruebas, Jody Magnes se dirige a una zona pavimentada identificada como el Litostratos, supuestamente unida a la fortaleza y al lugar donde Jesús fue coronado de espinas. El Litostratos es mencionado en los Evangelios como el lugar donde Jesús fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato. Los peregrinos cristianos que llegan a Jerusalén veneran este lugar. El problema es que la ciencia no respalda esta versión de la historia tradicional. De hecho, gracias a la arqueología, sabemos que este pavimento no existió en tiempos de Jesús. Se hizo después, en el siglo II, por orden del emperador Adriano, como parte de un mercado que construyó aquí. Durante siglos, los peregrinos han recorrido un camino que comienza en la fortaleza Antonia, por el que Jesús debió llevar la cruz. Es la llamada Vía Dolorosa. Por tradición hemos adoptado 14 estaciones en las que la gente se detiene para recordar lo que sufrió Jesús.
Pero apenas hay pruebas de que este sea el camino correcto. Puede que la gente esté equivocada al querer seguir los pasos de Jesús en el punto y lugar donde se enfrentó a Poncio Pilato, donde los soldados lo tuvieron en cautividad y donde le clavaron la corona de espinas. La afirmación de que este es el camino que siguió Jesús está basada en una idea errónea, que la residencia de Pilato y el cuartel general de las tropas eran el mismo lugar. Los datos recientes sugieren que Pilato probablemente vivió en otro edificio, un palacio construido por Herodes. Ahora sabemos que, en contra de la tradición medieval, el juicio de Jesús se habría celebrado en el viejo palacio de Herodes el Grande, el Praetorium, donde estaría alojado el gobernador Poncio Pilato. No se han encontrado rastros de este palacio, pero sabemos que estuvo situado al suroeste del templo. Y si esta fuera la residencia de Pilato y Jesús fue llevado hasta allí, entonces no habría seguido la vía dolorosa. El Jerusalén moderno no es la ciudad que conoció Jesús y es casi imposible que nadie pueda seguir el mismo recorrido que hizo él. Para la mayoría de los peregrinos, lo verdaderamente importante es la dimensión espiritual del camino. Hay pruebas que sugieren que sabemos dónde murió y fue enterrado. Las escrituras hablan del Gólgota, el lugar de la calavera, como el sitio donde murió. Hoy, como han hecho durante 1500 años, los creyentes dicen que ese lugar estuvo aquí, donde se alza la iglesia del Santo Sepulcro, en el centro de Jerusalén. Se cree que este lugar fue convertido en iglesia 300 años después de la muerte de Jesús. Pero algunos eruditos dicen que no podría haber sido el lugar de la muerte y entierro de Jesús, porque el Evangelio afirma que esos hechos ocurrieron a extramuros, ya que la ley judía prohibía la ejecución o enterramiento dentro de la ciudad. Jerusalén era diferente entonces. El Gólgota estaba fuera de la ciudad en la época de Jesús, pero ahora está dentro de los límites de la ciudad. Basándonos en excavaciones arqueológicas, ahora sabemos que la zona de la iglesia del Santo Sepulcro, en particular la rotonda, formó parte de un cementerio mucho mayor. En otras palabras, esta zona estuvo fuera de los muros de la ciudad, no dentro de sus límites. En un extremo de la iglesia, Jody Magnes encuentra pruebas de que aquí se hicieron enterramientos hace 2000 años. Aquí vemos un ejemplo de la típica tumba judía de Jerusalén en tiempos de Jesús. Estas tumbas eran huecos tallados en la roca, nichos hechos en las paredes de las cámaras funerarias. Todo encaja. El peso de la evidencia sugiere que este sí podría haber sido el lugar de enterramiento. Arqueológicamente hablando, la ubicación de las tumbas judías en este lugar nos hace pensar que quizá fue aquí donde Jesús fue crucificado y enterrado. Jerusalén es una ciudad extraordinaria y podemos recrear una detallada imagen de cómo fue hace 2000 años. Hemos sido capaces de reconstruir el siglo I de Jerusalén física y espiritualmente. Algunos restos hemos tenido que excavarlos porque estaban ocultos bajo el suelo, pero otros siguen ahí, formando parte importante de la ciudad de Jerusalén. Reconstruyéndola, hemos conseguido una imagen de un tiempo y una vida que, sea cual sea nuestra religión, tuvo un importante papel en la forja de nuestro mundo.